el espacio que hemos organizado para conversar con intelectuales, con políticos, con economistas, en fin, con todos los actores que están enfrentando esta devastadora pandemia, esta terrible recesión aquí en el Perú, en América Latina y el mundo. Y si bien es cierto, el Perú es un país en el que las noticias no cesan de fluir, el día de ayer, por ejemplo, eh, el Congreso acaba de aprobar la eliminación del antejuicio de todos los funcionarios de la República, de los electos y de los no electos, algo que según los especialistas va a tener enormes consecuencias en la continuidad de las instituciones, en el funcionamiento de los poderes del Estado y que de una u otra manera va a tener un efecto decisivo o en el curso de la economía o en la lucha contra la recesión. Bueno, para conversar sobre esta posibilidad, este escenario, hemos convocado al economista Elmer Cuba. Él es un economista, socio de Macrocónsul, conocido por todos, quien ha aceptado gentilmente nuestra invitación. Buenas tardes, señor Cuba. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa, Víctor Andrés. Bueno, señor Cuba, ¿qué efectos inmediatos puede tener esta decisión del Congreso que elimina el antejuicio para los congresistas, para el presidente, los ministros y los miembros de las instituciones que administran justicia jurisdiccional e incluso constitucional? Es un paso más en la degradación institucional de Perú, de la República de Perú y nuestra democracia. Hasta ambas figuras de protección eran claves para poder ejercer poder discrecionalmente y para poder estar libre de cualquier acusación de terceros, ¿no? En cambio, esto debilita mucho a los profesionales que van a entrar a trabajar al Estado peruano con mucho más riesgo para sus actividades, ¿no? Para todo tipo de autoridades, como has mencionado en la introducción. Es una degradación más que ha comenzado hace tiempo, ¿no? Bueno, lo que puede suceder es que el Perú se convierta en el reino de la selva, en la ley, se instaure la ley de la jungla, en la que las acusaciones, las judicializaciones de funcionarios, de congresistas, de fiscales, de jueces que tienen el deber de conducir instituciones se generalicen y finalmente la República pueda terminar disolviéndose. Esto es grave para la economía. Es grave para la economía, para la sociedad y para la democracia, ¿no? Porque tampoco el Poder Judicial y el Ministerio Público son por los mejores del planeta. Entonces, no es que estemos tampoco en buenas manos, ¿no? Bueno, y ya digamos, entrando al tema de la economía, la recesión es evidente que va a ser una de las más devastadoras del planeta. El PBI va a caer en algo de 15%, son los más moderados, los más pesimistas hablan de 20%, los pesimistas de 12.5%. Esta es la recesión más grave de los últimos 100 años, de los últimos 90 años, se sostiene. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Cuba? Sí, primero hay que caracterizarla, ¿no? No es una recesión como la que hay en el mundo siempre, que tiene que ver con una crisis de la deuda, por ejemplo, ¿no? O temas de corte fiscal, como hay en los países, o de choque de balanza de pagos, o salida de capitales, que son las típicas crisis de los países, ¿no? O, por ejemplo, caída drástica de los precios de las materias primas. Esto es una crisis distinta, es una crisis sanitaria, ¿no? Y por primera vez en más de 100 años están cayendo 90% de todas las economías del planeta, tienen el mismo rasgo. Todas están en recesión, mucho más que en la Segunda Guerra Mundial y mucho más que en la Gran Depresión de los 30. Y todo por la misma naturaleza. Como no hay vacuna, los gobiernos han decidido hacer cuarentena, ¿no? De una u otra manera. Y de una u otra manera, todos los bancos centrales de esos países y todos sus ministerios de Economía o Hacienda están reaccionando con mayor gasto público y menores impuestos. O sea, en eso nos parecemos, ¿no? 200 países están haciendo lo mismo en el mundo, pero unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Tarde o temprano todo el mundo entra en esta cuarentena, ¿no? Ahora, Perú lo ha hecho en promedio peor, ¿no? Eso no tendría que haber sido así, porque hemos manejado mejor las cosas que los vecinos de América Latina en los últimos 20 años, y lo estamos haciendo peor que el promedio. Según el Fondo Monetario, que ha sacado sus estimaciones hace un par de semanas, habla de una caída cercana al 9% para toda América Latina, ¿no? Pero para Perú una caída de 14%. O sea, ya estamos peor que el barrio, ¿no? No digo que no haya recesión, tiene que haber recesión. Todos los países tienen recesión. Ha sido la manera de tratar la pandemia. Pero se nos sigue un poco la mano recesando el sector formal.
que además es el que más paga impuestos. Y también entonces llueve sobre mojado, porque el MEP se queda con pocos recursos. Hacer la economía del continente que más cae, también es el fisco que más es golpeado, ¿no? Porque vive de los impuestos de los privados. Entonces, si el PBI cae, lo que estamos hablando, también el MEP va a recibir esa sopa, ¿no? Esa parte de la sopa que ha fabricado, teniendo menos recursos. Ahora bien, también en los sanitarios no hemos sido mejores, ¿no? Que en la región misma. Tenemos el número de muertos por millón más alto del continente. O sea, también en los sanitarios lo hemos hecho peor que el promedio, ¿no? Lamentablemente. Digamos, ya estamos en esta situación, es evidente que la estrategia, digamos, la manera como el Estado estaba desarmado para enfrentar esta pandemia por problemas acumulados a lo largo de los últimos años, pero también por las imprevisiones del Ejecutivo, han terminado sacrificando la economía. Algo más o menos, esa es más o menos la imagen que existe, porque no ha habido una estrategia sanitaria inteligente en base a pruebas moleculares, en base a focalizaciones, en base a criterios más flexibles, ¿no? Pero, digamos, aparentemente estas cifras son frías, pero la pobreza, el aumento de pobreza sí va a ser un elemento que nos va a golpear directamente. Es una cifra caliente, por decirlo de alguna manera. Se habla de que el 30% de la población caería debajo de la línea de pobreza con esta recesión en este año, y que más o menos el 50% de la población podría estar en una situación de precariedad, clases medias precarias, casi a un paso de la pobreza. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor? Sí, como digo, si fuese una recesión parecida a la de los 30, que no la es, esta duró 10 años, ¿no? Pues la recesión peruana, digo, la de Estados Unidos, ¿no? En los 30. La peruana última grande fue con Alan García I, que duró más de 10 años para recuperar la actividad económica, ¿no? O la de Fujimori del año 98, del 98 al 2002, pero tampoco crecimos 0% en 4 años, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una cosa profunda, pero corta, ¿no es cierto? El próximo año ya deberíamos estar rebotando. ¿Por qué profunda? Porque ha sido fruto de una cuarentena. Esta recesión le ha puesto un nombre ya. Es la recesión de la cuarentena, ¿no? Entonces, el próximo año no hay cuarentena. Por lo tanto, vas a comprar un año sin cuarentena, un año con cuarentena. Entonces, naturalmente, los cifras van a ser diferentes, ¿no? La gente debería estar trabajando el próximo año en abril, mayo y junio. Entonces, esta caída de la pobreza, que es muy profunda también, tampoco es permanente, ¿no? Esta pandemia no ha destruido a capital humano ni capital físico, ¿no es cierto? No es un terremoto. Entonces, la gente está ahí. Por supuesto que vamos a tener muchas bajas, ya van 30.000 muertos adicionales, ¿no? Pero seguramente Perú va a salir adelante. Entonces, el próximo año deberíamos ya estar comenzando a rebotar. La pobreza que efectivamente sube fuertemente debería comenzar a retrotraerse. Entonces, es un daño transitorio. Y justamente para que sea realmente transitorio, tenemos que responder con todas nuestras armas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central está inyectando soles de manera importante, casi 4% del producto en el reactiva 1, y si sale reactiva 2, 100, todo el reactiva 2 sería otro 4% más del producto. Sería 8% del producto solamente en inyección monetaria. Eso es fortaleza macroeconómica, ¿no es cierto? Para justamente que la duración no sea tan larga. ¿Qué podría ir peor? Por ejemplo, una norma del Congreso de perdón de créditos bancarios, ¿no? Eso sí puede haber una crisis financiera y bancaria que hace que esta recesión, que va a ser corta, sería una depresión, ¿no? Todas las depresiones del mundo, todas, créeme, tienen un componente bancario, ¿no? Y esta no lo tiene. Entonces, queremos que evitar ese componente bancario de la crisis, ¿no? Bueno, y digamos, hablando del tema de estos proyectos que aparentemente se están deteniendo en el Congreso de congelar obligaciones bancarias, intereses, préstamos, una de las condiciones, usted ha mencionado el tema bancario, pero en términos generales, una de las condiciones es mantener el modelo económico y profundizar las reformas, ¿no es verdad? Porque el populismo se ha puesto de moda en esta crisis, ¿no? Con el aumento de la pobreza en el Ejecutivo y en el Legislativo, de alguna manera se compite por ver quién es más populista, quién es más atractivo con propuestas fáciles para la gente. Algo de eso hay, ¿no, señor Cuba? Sí, sin duda. Mira, ¿qué se sabe en los últimos 250? ¿Qué es lo que hemos aprendido los economistas en esta ciencia nueva que tiene menos de 250 años, ¿no? Con el capitalismo. Es que la única manera de crecer, en verdad, es acumulando capital. Hay que acumular capital. Ya lo decía desde Adam Smith hasta Carlos Marx, ¿no es cierto?
La diferencia está que ese capital que se acumula es físico y es humano, ¿no es cierto? La gente también tiene mayores salarios y los datos demuestran que no se ha concentrado tampoco el capital, está bien esparcido, ¿no es cierto? El porcentaje de lo que la gente se lleva a su casa, los salarios, se han mantenido estables en 200 años. Entonces, ha sido un capitalismo democrático y bastante enriquecedor de la sociedad. Eso es sabiduría pura, que hoy día lo saben los premios Nobel. 5 premios Nobel de Economía han trabajado sobre el crecimiento económico, desde Robert Solow hasta digamos, Robert Lucas, ¿no? Y todos muestran justamente que el crecimiento económico es fruto de la innovación y del esfuerzo en educación y del esfuerzo en acumulación de capital. Acumulación de capital, esa vieja palabrita del siglo XIX, ¿no? Y eso es lo que Perú ha venido haciendo también en los últimos 30 años. Y ahora se está echando a perder por justamente el populismo, quiere buscar, digamos, inventar la pólvora y sacarle la vuelta a la historia, ¿no? Ningún país ha logrado nada así. El ejemplo máximo en la región es Argentina, ¿no? Que era tan rica como Europa a principios del siglo XX, ¿no? Más bien había migración a la inversa. Italianos iban a Argentina y no al revés, ¿no es cierto? Estaba entre los 10 primeros países del planeta per cápita. Y el populismo ha hundido a Argentina en estos 100 años, ¿no? Justamente. Bueno, pero, digamos, pero esto es una amenaza permanente, el populismo, y no solamente está pasando en el Perú, está pasando en Chile, está pasando en otros países como Colombia. En Chile hay un movimiento por disponer de los fondos de las AFPs muy fuerte, muy intenso, y el conflicto continúa. Pero, digamos, nosotros, ¿qué debemos hacer para que la inversión, los motores de la economía vuelvan a encenderse con todas las limitaciones que van, digamos, a expresar en esta situación, que van a demostrar en esta situación? Por ejemplo, hay una primera idea, ¿no? Hay ideas generales, la reforma en la educación, la reforma en salud, la reforma tributaria, la infraestructura, pero no podríamos empezar con algo muy simple, señor Cuba, por ejemplo. Hemos visto que nos faltan recursos en salud y en educación. ¿No es hora acaso, pero hemos visto también en esta pandemia que hay ministerios que no cumplen ninguna función? Por ejemplo, el MIDIS no ha podido distribuir adecuadamente los bonos. Los bonos no están llegando, incluso ahorita, a la gente. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, enfrascado en una guerra por un documental de Hugo Blanco. Y, digamos, el Ministerio del Medio Ambiente ha estado algo así como pintado en la pared en esta coyuntura, y han faltado recursos en salud, recursos para respiradores. ¿No es hora de reorientar gastos en el Estado, por ejemplo? No estamos gastando demasiado, muy mal, y es hora de reorientar los gastos en salud, en educación, para tener un sistema tributario más amigable. En fin, no, hay que hacer algo de eso. Sí, son 3 pasos, ¿no? El primero de ellos es efectivamente reorganizar los gastos y cortar la grasa, ¿no? Que hay grasa en todos los ministerios. Y eso canalizarlo justamente en salud y educación. También hay corrupción, ¿no? En todos los niveles de gobierno, desde el nivel central hasta el nivel regional y local. Entonces, supone que la corrupción sea 10% del presupuesto, que es un número muy razonable, que sea realmente así, ¿no? Podría ser la corrupción. Podría ser, sí, podría ser. Entonces, estabas hablando de 2 puntos más de producto, ¿no? O sea, si tú le metes 2 más, ¿no? Porque el presupuesto público es más o menos de 20% del PBI. 10% son 2 puntos de producto. Ya podría cumplir la meta de la educación a 6 puntos, ¿no? Solamente comenzando con corrupción. Si además reorganizas el gasto, que puede ser superfluo por ahí, medio puntito más, estás hablando de medio puntito más. Eso son las magnitudes, ¿no? Medio puntito es lo que te ahorrarías por reorganizarte hacia adentro. No es mucha plata, pero igual es plata, pero más es la corrupción. Pero sobre todo es la evasión, ¿no? Hay otra evasión cercana a 3 puntos de producto. Si lográsemos que todos los que evaden impuestos, que agregan valor, que no pagan IGB, o que tienen renta importante y no pagan impuestos a la renta, si lográsemos incluirlos en la formalización y a los que pueden pagar, por supuesto, no darlo a un chico que vende pues, chocolate, que vende raspadillas, ¿no? Él no paga impuestos a la renta. Pero si logramos meter a la gente que debería pagar, estás hablando de 3 puntos más. Entonces, está 3 más 2, 5. Con 5 puntos más, tienes otro Estado. Un Estado que sería ya parecido a lo que uno
derrumbado a un estado que nos merecemos, ¿no? Dado el grado de desarrollo que tiene Perú. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de la informalidad? Bueno, estas cosas que estamos hablando están vinculadas, ¿no? Pero la informalidad con el aumento de la pobreza se va a disparar. Si antes se hablaba que el 60% de la economía de la sociedad era informal, más del 70% en términos laborales, esto va a cambiar. El día de hoy hay sectores de clase media que están haciendo negocios. Se ve, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Han aparecido todos estos negocios de delivery. Es casi seguro que son negocios informales. La informalidad se va a disparar a todo nivel. ¿Qué hacemos con la informalidad? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Sí, no creo que se dispare mucho porque ya está pequeño el mundo formal que tiene un poco que dar ya. Me explico mejor. Hay 30% de informalidad, ¿no es cierto? 30 de formalidad, mejor dicho, y 70 de informalidad. Ese 30% de empleo formal, ponte que caiga 20%. 20% ya son magnitudes siderales, ¿no? 20% de caída del empleo formal es enorme. Pero 20% de 30 es 6 puntos más. Entonces, 6 puntos más se van a ir al 70, ¿no es cierto? Entonces, la informalidad va a subir de 70 a 76% del total, ¿no? Y la formalidad retrocede de 30 a 24, ¿no? Y eso es. Y esa caída de 30 a 24 es enorme, ¿no es cierto? Implica que se pierde 1 de cada 5 puestos formales. Si tú pierdes 1 de cada 5 puestos formales, la informalidad pasa de 70 a 76, ¿no? Que ya es una cosa muy monstruosa. Pero, digamos, ¿cómo vamos a seguir viviendo con una sociedad de ese tipo, ¿no? Una de las razones de esta recesión tan profunda tiene que ver con la falta de formalidad también. Son errores del Ejecutivo. Sí, hay dos tipos de informalidad. Los investigadores que son expertos en informalidad laboral en el mundo te hablan de dos tipos de informales. El informal que apenas nace la ley, ¿no? Y el informal es informal por decisión propia. Por ejemplo, una ley que dice el mínimo es 900 soles, ¿no? Y si en tu pueblo el mínimo es 600, todo el pueblo es informal, ¿no? Nació informal por la ley, ¿no? O pones una norma muy alta, imposible de cumplir, ¿no? En una provincia minera, digamos, artesanal, pones una ley enorme de cierre de minas, no la pueden cumplir, automáticamente eres informal, ¿no es cierto? Es un error de la ley, digamos, ¿no? Ese es un grupo importante. Y otro grupo importante es el que decide ser informal. Dada la ley laboral, no me conviene y decido ser informal. Entonces, hay dos grupos. En Perú hemos estudiado eso nosotros en Macroconsul muy a profundidad, porque tenemos una propuesta para avanzar en la formalidad laboral. Y la idea es que de ese 70, 20 ha decidido ser informal. Podrías tú meterlo a la formalidad rápido, digamos, ¿no? Mueves las tuercas de salud, el SIS, el impuesto, el RED, el RUS, y te metes por ahí y puedes bajarla de 70, que está hoy día, hasta 50. De 50 ya no vas a poder bajarla, porque realmente hay gente muy pobre y con poca productividad, que ni siquiera gana el mínimo, ¿no? Entonces, automáticamente eso se va a caer en 20 años, ¿no? Eso tiene que ver con el crecimiento y la productividad, ese famoso argumento sin duda. Que utilizan los economistas. Pero podríamos ser un país con 50% de formalidad si es que desregulamos el Estado, digamos, eliminamos estas sobreregulaciones. Tenemos un nuevo sistema tributario en el Perú, digamos, más amigable, más simplificado, ¿no? Y tenemos una nueva legislación laboral que, digamos, incorpore la flexibilidad que existe en los mercados populares, en los mercados emergentes, ¿no? Sí, sin duda, pero es un poco más complejo, ¿eh? Es todo un combo, porque no solamente está el tema laboral, también está el tema tributario. Por ejemplo, hay 1.200.000 RUS, ¿no? Que no es el régimen general de impuesto a la renta, que lo usan los pequeñitos. Y también hay 400.000 RER. RER es un régimen especial de renta. Entonces tenemos hecho como la había un microclima, ¿no? Para el chiquito, que le hace muy confortable estar ahí y no crecer, ¿no? Entonces, ese es un error también. Cualquier idea que quiera romper la parsimonia y romper la informalidad de 70, tiene que ir también por el lado laboral, también el lado tributario, y también el lado de la salud. Porque, por ejemplo, hoy día, si ya tengo el SIS, ¿para qué voy a querer tener de salud? Si me vas a descontar, ¿no? 9% de mi sueldo para salud, si ya tengo el SIS. Entonces, el SIS es un enemigo de la formalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un combo integral
para mover este número que te digo del 70 a 50%. O sea, digamos, 50% de formalidad podría ser nuestra gran meta con este PBI potencial. Es muy poco, digamos, ¿no? Sí, O sea, digamos, uno es optimismo, pero pesimismo en general. Entonces, uno tendría que, para pensar en un país formal, empezar a diseñar las grandes reformas estructurales, es decir, lo que usted habla, ¿no? Capitalizar el país en educación, en salud, en infraestructura. Pero claro, mira, Corea era igual que Perú en los años 60, ¿no? O sea, no, son cosas que son más largas, ¿no? Perú en los 70 era igual que Chile. Entonces, claro, si nunca comienza el futuro, nunca va a llegar. Entonces, digo, con estas medidas rápidas, la formalidad puede caer de 70 a 50, y de 50 en adelante solamente con crecimiento, ¿no? Y eso sí va a tomar algo más tiempo, pero hay que hacerlo. Si hubiésemos mantenido las tasas de hace 10 años, sería otro país, ¿no? Si un país crece al año 7%, en 10 años se duplica. Cada 10 años se duplica. Si creces 3%, te duplicas cada 25 años. Entonces, no es lo mismo. Es mágico el crecimiento cuando acumula, ¿no? Es como la tasa de interés compuesta, digamos. Eso hay que hacer, ¿sí? Ahora, digamos, pensando estas reformas estructurales, ¿qué papel juega la posibilidad de relanzar el paquete de inversiones mineras, el paquete de inversiones en infraestructuras? Digamos, combinan el corto y el mediano plazo, pero son motores claves del crecimiento, ¿no? Que deberían encenderse. Sí, no se está haciendo lo necesario ahí. Perú tiene varias características, ¿no? Una es, somos entre los mejores del mundo, por ejemplo, en minería metálica. Somos también entre los mejores del mundo en las grandes ligas mundiales en agroexportación, ¿no? Y también en turismo. Perú pelea sin complejos ahí. Pero en lo demás no. En todo lo demás somos medio pelo, ¿no? Y ciudades tan grandes como Lima, por ejemplo, que tiene 10 millones de personas, no es una base gran exportadora, ¿no? Es una ciudad de servicios. Nos vendemos entre nosotros puros servicios, ¿no? Y no es gran productividad que digamos. Y vemos al Pacífico, ¿no? Tenemos todo para hacerlo mejor. Y solamente podemos hacerlo con educación. Yo lamento mucho cuando no sale una mina por problemas socioambientales o ideológicos. Pero deberíamos lamentar mucho más cuando hay 10.000 niños capaces que no pueden ser ingenieros porque no le hemos dado ese apoyo, ¿no? 10.000 niños vale más que una mina, ¿no? Su poder de creación y sus salarios en 40 años de vida aportan más al fisco también. Entonces no podemos desperdiciarlo, ¿no? El capital humano puro que está ahí lo botamos, ¿no? Bueno, esa es digamos, hay que pues pensar en el corto, en el mediano y largo plazo, sobre todo ahora que estamos viendo los límites de este modelo, ¿no? Un modelo que es bueno, que ha permitido reducir pobreza, pero que solo puede, usted lo acaba de señalar, formalizar. No sé si es un cálculo pesimista, moderado, prudente, solo puede formalizar el 50% de su economía y de su sociedad. Te amplío más el número. En verdad ese 50 está anidado en la microempresa. En la microempresa es 90% de informalidad. Si luchamos esa informalidad, bajamos la media. Porque la informalidad laboral en la mediana, no digo la grande, en la mediana es de 20% nomás. La informalidad peruana laboral en la mediana empresa es de 20%. Es casi como Japón, japonesa, ¿no? Ahí solamente requieres un poco de Sunafil, nada más. El reto me resta en la microempresa, que hemos hecho un microclima para que nunca se desarrolle. Entonces, ese es el gran reto. Ese 90, el 70 tiene 90 en ese sector, ¿no? Que podríamos bajarlo. Sí. Y un último tema, señor Cuba, para esta interesante conversación, el entorno internacional, ¿no? Todo indica que la pandemia va a dejar un libre comercio muy resentido por la confrontación entre China y Estados Unidos, ¿no? Hay un portaavión en el Océano Índico, en la zona de influencia china. China está en tensiones con la India y en general con todos los países asiáticos con los que han mantenido tensiones. Y hay discusiones sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. En general, la globalización está siendo cuestionada por el tema del coronavirus, se habla del virus chino, y hay una tendencia a que las regiones se fortalezcan, por ejemplo Europa, y los estados nacionales se fortalezcan. ¿De qué manera esto afecta o
favorece a las posibilidades del país, del Perú. Sí, Perú es un país pequeño y abierto al mundo. Solamente nos conviene la globalización, el comercio y el multilateralismo, ¿no? Porque no tenemos más otra opción, somos un país pequeñito. Y eso se está perdiendo ahora. Porque lo acabas de decir tú, la ONU es el gran ausente de esta pandemia. La OMS ha jugado un partido malo, ¿no? Y nada más. Y las multilaterales tienen poco espacio. Fíjate que el Banco Central de Estados Unidos, el FED, ha jugado ese rol, ¿no? Ha soltado liquidez dentro y fuera de Estados Unidos para salvar el sistema. Hemos tenido que recurrir al Banco Central de Estados Unidos, que ha actuado como si fuese el prestamista en última instancia mundial, ¿no? Y le debemos mucho de la estabilidad hoy día. De lo que ha hecho entre marzo y hoy día, se lleva todos los aplausos. A diferencia de lo que hizo el FED en los años 30, ¿no? Bueno, pero además las multilaterales están con propuestas bien extrañas, ¿no? La CEPAL acaba de plantear, por ejemplo, está promoviendo este acuerdo de Escazú, que prácticamente elimina la soberanía sobre el 50% del territorio nacional al convertir los temas ecológicos y ambientales como parte de una justicia supranacional, es decir, así como se tramitan los temas de derechos humanos, el tema ambiental, ecológico, los criterios de participación ciudadana serían, digamos, parte de este tipo de justicia y las inversiones en madera, en petróleo, en gas, en la selva, totalmente cuestionadas. Sí, mira, en los últimos 200 años ha habido un corredor pequeñito de la libertad, ¿no es cierto? Ese corredor tiene que ver un balance entre el mercado y un balance entre el Estado. Cuando se nos cede las manos tenemos China, ¿no? Donde el Estado controla casi todo, ¿no? Y vigila a la gente. Y el otro extremo son países que no existen. No existe ningún país desarrollado sin Estado, ¿no? Y lo que existe son estados autoritarios. Lo que no existe son países desarrollados sin Estado. Y justamente es Estados Unidos, o Inglaterra, o Francia, o Reino Unido, perdón, o Alemania. ¿Qué son esos países? Son países donde el mercado es el principal asignado de recursos y el Estado también es muy grande, ¿no? Y compensa lo que el mercado no puede hacer. Igual las oportunidades. El mercado crea riqueza y el Estado igual oportunidades. Esa combinación solamente la han hecho en el mundo 33 países. Solamente 33 países del mundo que hoy día son desarrollados y esos 33 tienen en común esas cosas: la democracia, Estado fuerte y el mercado como asignador, ¿no? O digamos, para agregar un concepto para que nuestros amigos colectivistas no saquen punta cuando uno habla de Estado, son sociedades donde han habido 4 revoluciones industriales, o está sucediendo. De hecho, China no está en esa lista que te digo de 33, no está China, por acaso. No llega a esa categoría. China es un país en desarrollo. Si lo ves per cápita. Son estados que han construido 4 revoluciones industriales, un poderoso sector privado y una estrategia de innovación y emprendimiento permanente, ¿no? Son democracias, ¿no? Y son democracias. Bueno, ese es el modelo, pues, que los peruanos tenemos que entender, es el camino que nos va a llevar al desarrollo. Y, en fin, señor Cuba, infinitamente agradecido por esta interesante y instructiva conversación para los televidentes del Montonero. Muy agradecido. Un placer. Buenas tardes. Bien, amigos, esto ha sido Diálogos del Montonero. Volvemos en la siguiente edición. Gracias.